Cualquiera pensaría que el presidente Porfirio Díaz había viajado a Europa varias veces, y de esos viajes adquiriría su amor por el arte europeo, en especial el francés, pero fue hasta su destierro que llegaría por primera vez al viejo continente. Durante este periodo se construyó el Palacio Postal, la Columna de la Independencia, el Hemiciclo a Juárez, el Museo Nacional de Arte, en ese entonces Palacio de Comunicaciones y Obras Públicas. Se amplió y embelleció el Palacio del Ayuntamiento, el Palacio de Lecumberri, el Teatro Juárez en Guanajuato, el Templo Expiatorio en Guadalajara, el Reloj Monumental de Pachuca, la antigua aduana de Tampico. Y se empezó, aunque no se concluyó, el Palacio de Bellas Artes. Casi me quedo sin saliva. Bueno, ya no tengo saliva. El que tampoco fue concluido fue el Palacio Legislativo, que hubiera sido el edificio más grande y lujoso del Porfiriato. Tendría 112 metros de frente y una altura de 68 metros, 2 más que el Capitolio de Washington. El edificio se empezó a construir en 1910 con el diseño del arquitecto francés Émile Bernard, mismo que diseñó la Universidad de Berkeley en California, y que trabajó con Garnier en la creación del Palais Garnier de París. En el centro del edificio se ubicaría el Salón de los Pasos Perdidos, como los que andaba dando yo hace poco, y sería el segundo con mayor superficie después del Parlamento de Budapest. ¡Ah, hijo! Pero llegó la revolución y la obra fue abandonada durante años. Incluso se pensó en derrumbarla por completo. Pero el arquitecto Carlos Obregón Santacilia convenció al presidente Abelardo Rodríguez de utilizar la estructura de la cúpula para crear otro tipo de piedra y un diseño más mexicano: el Monumento a la Revolución. Santacilia tiene reconocidas obras que pueden considerarse hermanas del monumento, como la Secretaría de Salud y las oficinas centrales del IMSS, ambas sobre el Paseo de la Reforma, y el edificio Guardiola frente a Bellas Artes. Pero estas no son las únicas conexiones que quedan del fallido palacio inconcluso. La enorme águila devorando una serpiente que se ubicaría en la cúpula hoy corona al Monumento a la Raza, y tiene una réplica en la famosa columna de la Plaza de Aguascalientes. Los dos grandes leones que nunca resguardaron a este palacio ahora vigilan la Puerta de los Leones en Chapultepec, y algunas de las esculturas que pudieron terminarse a tiempo ahora decoran el Palacio de Bellas Artes. Ahora bien, si regresamos al Monumento de la Raza, veremos que tiene relieves de los 4 tlatoanis de la Triple Alianza, de los cuales podemos hallar una copia en el jardín del mismo nombre, en la esquina de la calle de Tacuba y Filomeno Mata, en el centro histórico de la Ciudad de México. Sin embargo, estos relieves fueron originalmente creados para el Pabellón de México de la Exposición Universal de París de 1889. Regresando a lo único que quedó del Palacio Legislativo, hoy Monumento a la Revolución, podemos encontrar 4 conjuntos escultóricos que, en vez de rasgos griegos como debieron haber sido imaginadas, las esculturas de esta cúpula tienen rasgos muy mexicanos, característicos del arte posrevolucionario con influencias de Art Deco. Su tamaño, como lo podemos apreciar en estas fotos, es monumental y son creación del artista coahuilense Oliverio Martínez de Hoyos, quien también esculpió los frisos del edificio vecino, el Frontón México. El monumento, al igual que el de la Independencia, también funciona como mausoleo, ya que alberga los restos de Francisco Madero, Venustiano Carranza, Francisco Villa y Lázaro Cárdenas. Tendré que irles a dar una visita conyugal para echarme un huesito. Actualmente cuenta con un nuevo elevador de cristal en medio de los arcos por los que un día de 1946 cruzó un intrépido piloto para demostrar su amor a la mujer que lo acompañaba. Esos son huevos, pero menos mal que no se dio en la madre. Pero eso sí, se ganó el corazón de la morra y una santa multa que le costó hasta la licencia de aviador. El antiguo elevador se encontraba en el pilar sureste. También contaba con un segundo elevador con un trayecto curvo, único en su época, que subía a lo largo de la cúpula interior. Actualmente cuenta con un mirador y un nuevo museo en el sótano.